Estamos de regreso, Dominicana en la mañana, Dominicana FM, Quisqueya FM, Radio Santo Domingo, RTVD Canal 4, Quisqueya Televisión Canal 17. Jairo Severino salió del set ahorita, porque como él, yo aquí voy a hacer solamente un comodín en esta conversación, porque tengo dos expertos en el tema de finanzas y economía. El señor director del periódico El Dinero, está Noé Domínguez, está el señor Aycan Bioris y Yulisa Matos. Entonces yo voy a hacer una especie como de el mini cuchi de este equipo para pasar la bola. Pero quiero sí recibir, así como he dicho, que le tengo mucho cariño, respeto, y soy amigo, hermano de Roberto Fulcar. Sí, así es. Y de Daniel García Archival, para decir dos nombres. Asimismo digo que soy amigo de este hombre que siempre me ha tratado con deferencia y finas atenciones. Y de Roberto Salcedo también, de Roberto Ángel. Usted lo habló aquí muy bien de Roberto Ángel también. Sí. ¿Verdad? Sí. Y de Chubaque. Y Yetú. Son mis amigos. Porque han venido aquí. Pero son mis amigos fuera del poder y dentro del poder. Y cuando salgan del poder seguirán siendo mis amigos. Porque son amigos, simplemente son amigos. Y punto. Así es. Y no reniego de mis amigos. Pero bienvenido a un invitado especial que nosotros queremos mucho también. Y me adhiero a lo que yo acabo a lo que usted acaba de decir. Nuestro respeto para el señor Ivanhoe N.G. Cortiñas. Ivanhoe, buenos días. Caramba, qué bien me siento yo. No solo por las palabras tal vez inmerecidas que ustedes han dicho sobre mi persona, sino porque he sentido desde que entré al canal un trato tan diferente con mi persona que tal vez no me lo merezco. Es posible que esto sea la expresión de quien dirige el canal. Porque de verdad, no, de verdad lo digo, yo tenía 14, 15 años que no venía al canal. 14, 15 años. Sí. Y siento un trato muy profesional en ustedes y el personal con el que he tenido contacto. ¿Sabes qué pasa? Puntualizo en eso. Una de las cosas que se ha tenido como premisa aquí, y quiero decirlo públicamente, este programa, para hacerlo, fue consultado en presidencia. Este programa. Por supuesto, con el apoyo del director general, ¿verdad? Iván Ruiz, sí. Pero fue presentado en presidencia. Queremos hacer este tipo de programa con esta visión donde todos caben y donde todos nos podamos expresar, donde haya gente de todos los partidos, venga gente de todos los partidos y podamos decir lo que creemos, con respeto y altura, pero decir lo que creemos. Se presentó y fue aprobado. Entonces, desde Presidencia de la República, Dirección General con Iván Ruiz, y nosotros que tenemos no solamente la producción de este programa, sino la dirección de la división de radio, nuestra intención es que la gente que venga, no importa del partido político, quien llegue aquí se sienta bien recibido porque lo estamos invitando a casa. Y por eso has sido recibido. Para nosotros es un honor recibirte y que podamos compartir temas tan fundamentales como los económicos que afectan no solamente a la República Dominicana. Por suerte con Ivanhoe podemos hablar de política al final. Sin lío. Pero obviamente que Ivanhoe creo que nos puede dar una fotografía, por lo menos somera, para introducir la conversación respecto al comportamiento de la economía dominicana en el año 2023, una economía que fue de bajo crecimiento y contrastada por una alta inflación. Bueno, usted acaba de hacer enfático al formular su pregunta y afirmar que fue una economía que tuvo un bajo desempeño. Yo diría que negativo, porque aunque las cifras oficiales ubican el crecimiento económico en torno al 2.4%, resulta y viene a ser que como la inflación es más alta que el desempeño económico, entonces el comportamiento de los precios termina anulando lo que es el desempeño económico. En las cifras del Banco Central, de la inflación general... Ya ese PIB ya está deflactado ahí, recuérdate que eso es crecimiento real. Ese crecimiento es real. Perdona que te interrumpa tan rápido la respuesta. No, pero el problema es que ciertamente cuando tú hablas
Cuando tú hablas de 2.4 y la inflación de 3.7 más o menos, ok, pero ya ese crecimiento real no es un crecimiento nominal. Sí, Pero Eso deja está que se deflactado ya. exprese el efecto. Exactamente, Deja que el efecto ya tú quitaste el efecto. superará. Y después Perdóname, se da Iván cuenta Joven, solo. perdóname. no, muy bien, muy Sí. bien. No se La expresaba el recuérdate, Él no ha empezado ya, como dice. No, No, pero- no te vayas, No, Jesús, pero- no te no, vayas. no puede ser. Entre El técnicos indicador tenemos la no hay confianza déjenlo de hablar. aclarar. Tenemos la confianza. Usted vino para eso, déjenlo Tenemos hablar. la confianza, porque- Pero déjenlo hablar. Sí, sí, No lo adelante, prohíban, Iván. Pero no lo además, prohíban. además, Oye, no ha además, comenzado y ya. Oh, pero por Dios. ¿Qué pasa, Jaime? Jairo me trata así, pero yo lo entiendo a él. No, así no, pero Mira, así no. no olvides, Jairo, que la economía dominicana tiene una capacidad de crecimiento que ronda el 5.5%. Y que las autoridades también dijeron que la economía dominicana iba a crecer en el año 2023 en alrededor de un 4%, 4.5%. Terminó creciendo 2.4%, por debajo del crecimiento potencial, por debajo del estimado. Y, repito, el incremento de los precios, al ser mayor, anula el desempeño económico del PIB real al que usted hace referencia. Ok. Ya sea por el lado del el IPC general o ya sea a través del el índice de precios de los alimentos, que la inflación fue más alta, que supera el 6%. Entonces, pero mira, cual que sea la narrativa que construyamos acerca de ese desempeño, lo cierto es que la economía dominicana tuvo el peor desempeño de los últimos 14 años, el del año 2023. Entonces, no podríamos decir, desde el punto de vista del principal indicador de la economía dominicana y de cualquier economía del mundo, como es el PIB, que la economía tuvo un buen desempeño, sino que por el contrario, tuvo un mal desempeño a partir de ese indicador. Pero si usted le agrega otros indicadores, como por ejemplo que el endeudamiento público se situó en el más alto de la historia de la República Dominicana y hoy se sitúa por encima de los 55.000 millones de dólares, y estoy hablando del gobierno central, porque si nos vamos a lo que es la deuda pública consolidada, supera los 73.000 millones de dólares. Así que está. Entonces, esta situación se agrava, eso es mucho dinero, esa situación se agrava con el hecho de que la posición de la inversión internacional de la República Dominicana se degradó aún más ahora en el año 2023 y se sitúa en números negativos en menos 65.000 millones de dólares, cuando las actuales autoridades los recibieron en alrededor de unos menos 54.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí están las causales de que haya habido un nerviosismo en el tipo de cambio a finales del año 2023 y a principios del año 2024. Y se le agrega a ese componente el hecho de que los agregados monetarios tuvieron un crecimiento por encima del desempeño económico real de la economía y también nominal de la economía. Y entonces eso ha servido de presión en el tipo de cambio y esa es la razón por la cual en los primeros meses, primero, el año pasado, 2023, la tasa de cambio se depreció en alrededor de 3.6% y ahora, en lo que va de los primeros 17 días del año 2024, se ha depreciado en alrededor de 1.4%. De manera que yo puedo decir, sin riesgo a la equivocación, que con un costo de la canasta básica familiar en el año 2023 que supera los 44.000 pesos al mes, y que por lo tanto ningún nivel de salario en la República Dominicana, ni siquiera el salario mínimo mayor nominal, es capaz de cubrir este costo de la canasta básica familiar, tengo que decir necesariamente que se ha deteriorado la calidad de vida de la población dominicana. Y se ha deteriorado tanto que ha tenido el dominicano de a pie, incluso nosotros que somos clase media, que hacer uso de un concepto que en economía denominamos reduflación. La gente ha dejado de comer más y ha dejado de comer con más calidad. Vale decir, para que el público que nos ve y nos escucha, y hablarle en forma más coloquial, que si se daba el desayuno de los 3 golpes, un mangú con 2 ruedas de salami, 2 lonjas de queso frito y 2 huevos, ahora se come un huevo, una lonja de salami y una
lonja de queso. Está ¿no? muy extremo, Iván. No, esa es la realidad. Está muy Y el que- extremo, y el clase media alta que se... extremo, Bueno. Además, tal vez- Iván está obviando Pero esa es su un visión. contexto, Pero un contexto que no internacional. excusa a nadie, pero hay dos cosas. Primero, el crecimiento global ha sido bajo. O sea, Dominicana no está fuera de lo que está pasando en el Mande mundo. mucho consuelo de tontos. No, Vayámonos a hacer la no, pero comparación vamos a con hacer- la realidad vamos a hacer- dominicana. Porque la inflación. Vamos a hacer una, si se quiere, una narrativa coloquial y de diálogo. Pregúntenle, pero Es decir, déjenlo cuando, hablar. Claro Iván está. Joven habla de ¿Verdad? ¿A qué viene, el poco señora desempeño. Hernández? Que le pregunten, pero lo dejen hablar. Pero ¿verdad? claro, porque él es el invitado. Si no dejamos al invitado un ratito sentado en el lobby y yo lo entrevisto a ustedes dos. No. Vamos a dejar que. Por favor, dejen que hable el invitado. Adelante, Noé. Gracias, Iván Joven, gracias. Cuando hablamos del bajo desempeño de la economía nacional, no podemos obviar los efectos internacionales. Los efectos internacionales que directamente, la gente dice directa o indirecta, no, que directamente permean una economía como la nuestra. Ese bajo desempeño, Básicamente de de servicio. acuerdo a su análisis o de acuerdo a su óptica, ¿ha sido producto del mal manejo de las autoridades económicas o ha sido directamente por los efectos, lógicamente, de la globalización? El gobierno recibió, se posicionó en el gobierno en medio de una crisis Una economía sanitaria, en una economía cerrada. Luego tenemos la Pandemia, crisis pandemia. Ucrania-Rusia. Sí. Ahora tenemos el problema de Medio En el Medio Oriente Oriente. completo. Ya no es Gaza e Israel. El lío del Mar Rojo. Es completo. Que dicho sea de paso, sí. no nace en el 24, sino que es un reflejo que viene dándose desde el 2023. Entonces, ¿no seríamos un poco injusto plantear un bajo desempeño de la economía solamente por el manejo de las autoridades? Mira, a lo que yo le tengo miedo en la narrativa oficial es al hecho de que vive construyendo mitos. Y yo he querido acuñar la expresión de que este es un gobierno mitológico. Y oye, ¿por qué? Justo en su pregunta subyace una valoración que está contaminada por ese mito. Se ha querido magnificar los efectos de estas mini crisis que usted señala en el campo internacional y que ciertamente han tenido un impacto no solamente en la economía dominicana, sino en el resto del mundo. Ahora, al quererlo magnificar, ahí viene la parte del mito. Ante el hecho de que todas esas mini crisis, usted las suma y el impacto no supera el 8% del PIB. ¿Y usted sabe de cuánto fue el impacto económico de la crisis bancaria del año 2003 y que continuó años después? Fue de casi 20% del PIB. Por lo tanto, quererle atribuir un mal desempeño a la economía dominicana, a un tímido o pírrico desempeño de la economía dominicana en el año 2023 con 2.4%, a los efectos de estos fenómenos que ciertamente se han producido en otras latitudes del mundo, yo creo que es un mito. Yo pudiera decir que han contribuido a afectar el tema del desempeño económico. En mi juicio, en mi valoración, hay más razones internas que explican ese desempeño que ha tenido la economía dominicana. Y yo lo atribuyo al conflicto que hay en la postura monetaria y la postura fiscal, que no se han puesto de acuerdo porque una quiere tener la supremacía sobre otra. Me explico. En el caso de la política monetaria, mantuvo una política expansiva casi todo el año del año 2023, por lo menos unos 8 meses, por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? Con esa política fiscal expansiva hizo que la inflación fue a final de año que han mostrado ciertos niveles de controles. Pero ¿por qué se hizo esa política fiscal expansiva? Para favorecer al ámbito fiscal, que mantuvo también una política fiscal del gasto público y propició que el Banco Central siguiera haciendo intervenciones, facilitando recursos a sectores productivos, ¿no? Inyectando los recursos líquidos, ¿no? Y entonces el Banco Central se apartó de su norte, constitucional incluso, que tiene que ver con que su principal objetivo del Banco Central es la estabilidad de los precios. Entonces ese conflicto hizo que la economía no operara como debió operar en el año 2023.
Yo diría que esa es la principal causa del tímido desempeño de la economía dominicana. Pero vuelve usted a ser injusto entonces. Porque ¿qué Pero fue lo que ¿por hizo qué la usted le Reserva dice- Federal? por qué usted le dice- ¿Qué fue lo que hizo pero la ¿por qué Reserva usted le Federal en dice Estados Unidos? injusto? O sea, ¿Por qué usted le el dice Banco injusto Central... al invitado? No, no Ay, estoy siendo Dios mío, irrespetuoso porque señor. ser injusto, decirle injusto Padre en el análisis no es amado. irrespetar a la persona. A eso Pero agrégale. ¿por qué le Entonces, dice injusto al invitado? pero- dígale, pienso que usted puede estar equivocado en su exposición, pero no le diga injusto. ¿Puedo retomar la pregunta? Sí, por favor, Ok. ayúdeme. Hecho para atrás. Pienso que usted puede estar equivocado en su respuesta, en su explicación. ¿Viste? Se oye ¿Está mejor. viendo? Siento que puede usted estar equivocado en su explicación, porque lo que hizo el Banco Central Dominicano fue lo mismo que hicieron todos los bancos centrales, porque la expansión monetaria era necesaria en un contexto de pospandemia. Mira, Entonces, si Hay dice- mucha pobreza en tu Ajá. análisis, Ay, Jairo. ay. Ya tengo que decirlo. Bueno, ya sí. Bueno, sí, dos tiene- cosas, no, ya, perdón, ay, perdón, no, ya, ahí bajó ay, dos no, cosas. después de eso ya no. Hizo la pregunta, Ajá. ¿verdad? Sí, pero abajo fue duro. La, amigo. la corrigió. Señor invitado, Y entonces, Espérate, ¿puede sí. repetir eso que usted ¿Puede le dijo? Porque hay mucha pobreza en su análisis. Entonces le Sí, porque... Ay, No, Dios pero- mío. Pero vamos a agregarle Ay, Dios No, no, mío, no, no. señor, Padre. Vamos a amado. agregarle un ingrediente, así Juan Joel nos puede Sí, responder. por favor. Mira, No, porque estamos aprendiendo, de hecho. los organismos ¿Eh? internacionales, Estamos los organismos internacionales en materia económica, Ahora Sí. me preocupé. elogiaron el desempeño, el manejo de la economía nacional. Entonces, eso me choca. Todo el mundo ha Es decir, dicho que bien. eso me choca con la Tiene que haber parte sido muy fuerte. mitológica y me viene a la mente el tratadista Joseph Campbell con el poder del mito. Que el mito puede verse desde una orilla, de una forma, y ese mito de aquel lado no es un mito, sino podría ser una realidad. realidad, Y lo plantea Joseph Campbell en su obra El poder del mito. ¿Por qué pongo este símil? Porque los organismos internacionales, al evaluar el desempeño de la economía nacional, lo que han hecho es elogiar a las autoridades. Han mejorado el grado de y inversión de le este han país. mejorado, exactamente, le han bajado la calificación de riesgo. Entonces, como que eso o sea, se la han contrapone. mejorado. Entonces, ahora vamos a dejar que el invitado pueda Exactamente. Por arrojarnos favor, luz. por favor. Mira, Perdón, ahora hagan silencio, que va a hablar el Sí, por invitado. favor. ¿pudiera yo hacer una evaluación más objetiva que un mexicano, siendo yo dominicano y evaluando la economía mexicana desde aquí? Yo creo que no. El símil lo hago porque un organismo internacional, no importa el prestigio que tenga, no tiene más calidad para hacer una evaluación sobre la economía dominicana que cualquier profesional competente dominicano que esté aquí conozca la realidad. Y más aún, en el imaginario social, si usted le pregunta a cualquier ciudadano de a pie, podrá decirle que su condición de vida hoy día está más degradada. Y para ello, en su realidad material de su hogar y de la familia dominicana, no es cierto que la calificación de riesgo de él mejoró. Por el contrario, la calificación de riesgo de él empeoró, porque la familia dominicana hoy día está más endeudada que nunca en la historia, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista del endeudamiento público. Porque es un sofisma decir que aquí la presión el endeudamiento público ha bajado cuando en agosto del año 2020 debíamos 39.200 millones de dólares y hoy debemos 55.000 millones de dólares. Yo quiero saber al amigo que nos escucha si 39 es más que 55. Obviamente que no, que 55 es más que 39. Y eso le está pasando, y esa es la deuda pública del gobierno, del país. Y eso le está pasando a todos los hogares. Los hogares dominicanos, y eso ha sido publicado en la prensa, están más endeudados hoy que nunca, con una agravante. Tienen los bolsillos rotos los dominicanos de a pie, de tanto introducirse las manos en los bolsillos y no encuentran menudo. Porque este ha sido un cambio sin menudo, lo que le ha pasado a la población dominicana. Durante el año 2023, exceptuando el mes, los últimos 15 días de diciembre, oigan bien lo matemático que estoy diciendo, exceptuando los últimos 15 días del mes de diciembre del año 2023, luego el resto, 11 meses y 15 días, el dominicano de a pie se pasó con menos dinero en las manos que los años anteriores. Entonces, para ello, tiene valor que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID o la CEPAL o quien sea, de cualquier organismo multilateral, pues, tiene valor que ellos digan que la economía dominicana está bien. No es cierto. La economía dominicana está mal para la mayoría de los dominicanos. Iván, hay una contradicción
con todo el respeto. Por favor. Con todo el respeto que se Por merece. favor. Porque es que es difícil separar Por favor. al técnico en economía del político. Claro, es, ¿cómo? es bastante Es difícil. difícil, Ahora es bien, difícil. ahora bien, vámonos a los hechos. Pero cuando el técnico es politécnico, es capaz de No, no, interpretar el sentir del imaginario social político y técnico. y darle contenido técnico a lo que Ay, estoy madre. diciendo. Planteando. Claro. Por eso hice con No es todo por- el debido. no es por nada, pero bajó dura. Con el debido respeto, lo que pasa es que los datos ¿Dónde podrían está ser un poco Cambiori chocantes, hoy? porque cuando nosotros tomamos los datos Satisfecho publicados aquí. por el Banco Central, Escuchando a ese invitado. cuando sin tomamos los datos desperdicio. publicados por el Banco Invitado que no lo Central, dejan hablar. por la prensa nacional, y nosotros vemos el consumo per cápita, nosotros vemos el manejo de la tarjeta de ingreso, de los consumos con las tarjetas de crédito, todos esos indicadores de la economía, todos esos indicadores. Es decir, si la población hoy maneja menos dinero, menos efectivo, significa que está consumiendo menos. En ¿Usted teoría. sabe- usted sabe No, pero déjeme terminar la pregunta. En teoría. Ahora, en la práctica, cuando miramos esos indicadores, son totalmente contrarios. Hoy el consumo con la tarjeta de crédito publicado lógicamente, por las autoridades, y son los datos que Ha subido. ha subido. La pobreza monetaria ha bajado. ¿Entiendes? ¿Entendió? Entonces, como que Con hay un una método contradicción. calculado con un método que fue implementado en el gobierno pasado, inclusive. Soy profano. Entonces- Perdóname, viejo, soy profano en la materia. Por ejemplo, en el Black Friday, Pero déjame en el decir- Black Friday, Sí, por sí, ejemplo, sí. Déjame todos decir- esos indicadores han aumentado Pero déjame- constantemente. déjame Entonces, déjame como que decir podría algo. haber una Jesús contradicción. Nova. Déjenme decir algo. Jesús no. Por un tema hasta de seguridad, la gente no está utilizando dinero en efectivo. Es más, la gente está usando más tarjetas. Esa es una variable. La Es una seguridad. variable. Esa es una variable. una variable, Déjame correcto. terminar. No, pero es una variable. No Pero sea tan enfático en que pero solamente por seguridad. Pero déjame terminar la Porque hay exposición. El incremento de la masa monetaria. Claro. Pero déjame terminar la exposición. La querido tecnología, compañero. los Porque accesos ya lo que a la yo banca- estoy diciendo a la banca. es para unir la pregunta de ustedes o la cuestionante al invitado. ¿Verdad? Porque Sí, de sí. eso se trata. Está bien, está bien. Mucha gente, inclusive, ahora está rejugando con las tarjetas de crédito. Paga con las tarjetas de crédito, abona, se maneja. Porque hay una situación que no podemos negar. Liquidez. No tenemos la misma liquidez. Y las cosas, si hablamos del circulante, hay una situación. Y uno la pregunta a lo siguiente. Ahora ha aumentado, para yo comprar $1 tengo que pagar más. ¿Cómo eso impacta también la economía del de a pie en la República Dominicana? Severamente. Y tan severamente que en el año 2023, también respondiendo a la pregunta de otros aquí en el panel, la demanda interna de la República Dominicana en el año 2023 bajó 16% respecto al año 2022. ¿Cómo es posible? Bueno, que en el Black Friday se dispare el consumo, pues obviamente el dominicano dura 11 meses sin poder consumir, haciendo ahorro y espera el Black Friday para hacer un lío y se endeuda. Ese día tiene que dispararse el consumo. Pero eso no es representativo. El año tiene 365 días. Y el hecho de que un día crezca mucho el consumo no va a neutralizar. Fin de semana de feria de vehículos. Se gasta mucho cuarto. También, en pero endeudamiento. eso es la clase media que puede comprar un vehículo. La gran generalidad del dominicano no lo puede adquirir. Lo cierto es que basado en la data de la Dirección General de Impuestos Internos, que es una fuente formidable para calcular la demanda, yo puedo afirmar aquí y asegurar que en el año 2023 la demanda interna bajó en un 16%. Lo que significa entonces que si bajó la demanda, bajó el consumo. Y si bajó la demanda y el consumo es porque había menos dinero en la calle, había menos dinero en manos del público, como también lo sustentan los datos de la web del Banco Central hasta la segunda semana del mes de diciembre del año 2023. Y no podría haber una contradicción utilizando la misma data de la Dirección General de Impuestos Internos, porque la misma data de la Dirección General de Impuestos Internos dice que las recaudaciones se incrementaron significativamente. ¿Cómo se explica entonces eso? Entonces, ¿cómo se explica que utilizando la data disminuyó por un lado y cómo se explica que por el otro lado... O sea que si se cruza la data hay contradicción. No, la data no hay contradicción. Lo que No, podría no, haber es es una interpretación. No, es que fíjate, porque no. estamos viendo Si me, cosas permite, distintas. si me permite hacerte una precisión, no es lo mismo el aumento de la recaudación que el tema de la demanda interna, porque la demanda interna se calcula basado en el consumo de los artículos que pagan impuestos.
el impuesto sobre la renta alimenta el nivel de recaudación y los impuestos indirectos también alimentan el nivel de recaudación. Correcto. De manera que los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, puede aumentar sin que necesariamente aumente el consumo. Y el efecto de inflación también. Y el efecto de inflación también Exactamente. puede El hacer efecto de aumentar el Exactamente. ingreso indirecto perfectamente, Sí, Jairo. sí. Ahora, De nada, de que haya una, de nada. de que haya, para que tú veas, ¿no? Que unas son de cal y otras son de arena. Se emparejó ahora, Por se niveló. supuesto. No, lo digo porque nosotros, por ejemplo, ya lo sabe, escribimos que en aduana, por ejemplo, se jactaba de que estaba aumentando de manera extraordinaria las recaudaciones en el año 2022 y en el año 2023 pero era un problema, era un efecto de inflación. Pero, exacto, pero además sí, en el tema de la contradicción, Aduana ha seguido recaudando bien, ¿eh? Sí, pero se han caído, las recaudaciones se han caído. En términos absolutos. se ha caído. mira, de verdad que a veces yo no entiendo a los recaudadores, porque bueno, cada uno dice que rompieron récord. ¿Cómo explicarle al país que rompiendo récord de recaudación, el gobierno de ustedes se endeuda más? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicar que teniendo récord en recaudación, el déficit fiscal en el año 2023 fue más alto que otros años? No, 3.1. 3.1 superior a el que habían estimado. Entonces, no lo Se entiendo. estimó en 3.2. No, ellos lo estimaron en 3%. Y terminó en cifras preliminares en 3.1, pero va a ser 3.2. Ok, adelante. Entonces va a ser más alto. Sí. Entonces, ¿cómo explicarlo? De verdad que si yo fuera presidente de la República, yo lo llamaría a los recaudadores. Explíquenme eso. En esa parte estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas que yo critico en la práctica tributaria es cuando la administración tributaria, independientemente que sea DGI como que sea DGA, se jactan y gastan dinero haciendo publicidad constante con el tema de las recaudaciones. Yo todo el tiempo he criticado eso, como critico el tema de la presión fiscal. Es decir, aquí hay un eufemismo cuando se habla de la presión fiscal. Quedó en 15.8 el año 2023 según el gobierno. pero en 15.8. te voy a decir algo más ¿Subió un poquito? Te voy a decir algo No más la confunda contundente. con la presión tributaria. Ah, bueno, está bien, no, está bien. Que sigue siendo 14 y algo. Está bien. No, pero la presión tributaria, el tema de la presión tributaria aquí es peor. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos una serie de sectores que no contribuyen, que están exentos, que tienen tasa cero de contribución, sin embargo, están dentro de la riqueza del PIB. Yo quiero decir, Perdóneme que... Yo me pongo- quiero Yo quiero insistir de en algo. política. Yo quiero que me hablen de Sí, porque se política. nos va el tiempo. Quiero- Queremos aprovechar la No, quiero política. hacerle una última... Quiero hacer no, una quiero Audiencia insistir en algo. magistral de esos tres caballeros, magistral en No, cuanto a que política, responda, los tres. que responda esto y después vamos a la política. Quiero Perfecto. insistir Me permite, algo, perdón, Nova. Ahora el tiempo no nos va a dar. para no Adelante. desviar, Quiero para no insistir en desviar el algo, Jesús técnico Nova. de lo político, Quiero quiero insistir en hacerle algo. una pregunta específica. En su libro, Jesús de Nova. algunos porqués de la economía, magistrales ahora, se las recomiendo a todos. gracias. Si no me equivoco, el capítulo 15, fíjese que hasta el capítulo lo tengo anotado porque me impactó. Usted habla de la bipolaridad de los elementos, de 6 elementos de la economía, y habla ahí de la bipolaridad, el comportamiento bipolar traído Jairo. de la psicología, del Producto Interno Bruto, de la tasa activa, de la tasa monetaria, de la confianza del consumidor. Entonces, dentro de esos elementos, al técnico, Iván ONG, ¿cómo ve cuáles elementos bipolares de la economía podrían estar afectando en el momento actual o en los próximos meses con el tema de las campañas que se avecinan? Bueno, que una bipolaridad más actual que la que señalo en el libro es el hecho de que este gobierno estaría terminando de gastar el 16 de agosto del año 2024 4.6 billones de pesos, el gasto público más alto de la historia. Usted suma todos los gobiernos anteriores y no va a llegar a esa cantidad en 4 años. ¿Cómo? Sí, 4.6 billones de pesos. El presupuesto es superior, ¿eh? Eso es así. Bueno, estoy diciendo lo que el gobierno va a gastar al 16 de agosto del año 2024. Todos los presupuestos, porque aquí nada más hacen presupuestos basados en la técnica del incrementalismo, todos los presupuestos siempre son superiores año tras año. De manera que no es una buena noticia para el gobierno actual, eso. Si se quieren dar bombos y platillos por eso, Es una precedente hay mucho. Es una práctica. Es una práctica, Es una práctica generalizada. de todo. Lo dije. Bueno. El incrementalismo es una práctica generalizada que yo critico. Entonces, ese extremo de un gasto público elevadísimo
se contrapone con el hecho de que la inversión pública más baja de la historia de la República Dominicana acontece en este gobierno. De cada 100 pesos que gasta el gobierno, apenas 13 pesos lo gasta en inversión pública. Eso es una bipolaridad. ¿Cómo es posible que usted gastando mucho, gaste poco en inversión pública? La inversión pública es la única que es capaz de tener capacidad de sostenerse en el tiempo. Porque cuando usted construye una carretera, crea demanda interna, desarrolla demanda interna, crea empleo, hace economía de tiempo, hace economía de dinero para el que transita, ¿no?, en la vía esta de infraestructura vial. Por lo tanto, deja beneficios, tiene un efecto multiplicador positivo, no así el gasto corriente. El gasto corriente en sueldos y salarios en este gobierno ha sido el que más se ha elevado en la historia de la República Dominicana. 44% aumentado en este gobierno. Wow. Política. Política, hay que Yuli, hablar, sí. excelente Yuli acotación. Santos. Un invitado De que- Fuerza del de- Pueblo, del equipo económico de Fuerza del Pueblo, ¿eh? Yo pido, que seremos Nova, gobierno a partir del 16 de agosto. Con oye, permiso, oye, Byron. Judy, Diga usted. un minutito. Sí. Mire, No, no, yo no, pido... la dama primero. La Sí, dama pero primero, la dama nos pusimos primero. de acuerdo. No, no, la dama Ella y yo primero. nos No, no, pusimos no, de no, no. acuerdo. Ayer porque me lo debo hizo. de- Ayer lo me hizo y lo veo que yo es se una lo voy a costumbre en permitir. usted. no, pues está Es bien. una La dama costumbre. primero, por Pues favor. está Yuli. bien. Espérese, por favor. Pues, Yuli. la dama Bolchevique, primero. la dama primero, bolchevique. Adelante. Adelante, deje su tigueraje, adelante. Gracias, señor director. Iván, estamos al día de hoy a 29 días de las elecciones municipales. Febrero 18. No es Iván, ¿Cómo está la Iván. fuerza del pueblo, los candidatos? ¿Qué espera usted como miembro de ese comité y usted que sabe de política? Mire, Dime. Sí, pero A para los- la próxima dígale a Iván Joel. No, Iván. pero Jesús, No. Iván Joven, Jesús. NG y Cortiña, con permiso. No, fíjese, Jesús, Discúlpeme, me siento discúlpeme, bien. don Me siento bien porque Iván Joven. ellos me lo dijo como de cariño. Sí. Pero además, porque mi hijo menor se llama Iván. Y Iván. me sentí más joven. Me sentí más joven. De manera mira. No, porque don Ay me dijo que no le diga don. Sí, no, pero está bien. Mira, es cierto, estamos a 29 días de las elecciones municipales. Qué bueno, estamos entrando ya en la recta final de esta contienda electoral en lo municipal. Puedo decir que la basura va a derrotar al alcalde de la ciudad del Distrito Nacional. La basura va a derrotar al oficialismo en Santo Domingo Este. Solamente hay que salir de la burbuja de el casco urbano del Distrito Nacional e irse a la parte norte del distrito y la basura va a ser el común denominador de estas calles y callejones y vías de tránsito de esta parte de la ciudad capital. Y la parte oriental es peor todavía. En Santo Domingo Este no hay una calle limpia, porque por lo menos en el distrito la parte del casco urbano central está limpia. Pero en Santo Domingo Este no hay una calle limpia. Entonces, eso va a derrotar a los alcaldes actuales o los candidatos oficiales. Sí, pero a nivel la nacional, ¿cuál es la alcaldía. posición de ustedes? Sí, a nivel nacional. Bueno, es que yo mira, quiero el impacto. Usted tiene su número. Claro. La Fuerza del Pueblo actualmente tiene 9 alcaldes. Nosotros vamos a tener ahora entre 40 y 44 alcaldes. ¿Cómo? Dios, Ah, pero van a Dios. barrer. Pero- Van a barrer. pero- Cuando dice nosotros, se refiere La Fuerza del La fuerza del Pueblo. pueblo, y no, y hay alianza. Y la porque alianza. Sí, y no, la no, eso alianza, aparte de lo que rescate. pueda sacar el PLD, que sacará otros tantos también. Ahí Yo lo bajó. que puedo asegurar es que el PRM tiene 81 alcaldes a nivel nacional, si la memoria no me falla. Escríbanlo. El 19 de febrero tendrán por lo menos un 25% menos de alcaldes. Ay. Don Jaime, ay, mire, ay. sin comprometer a la persona que me da la fuente, pero podría fuera del aire decirle quién me lo expresó. Más tarde. Avanzan lo suficiente los acuerdos con el candidato del PLD y Leonel Fernández Reina para irse en la primera vuelta. Mira, yo soy partidario, y aquí hablo a título personal, aunque soy vocero y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, partidario de que la alianza Rescate RD se profundice. Y cuando digo que se profundice, aspiro y promuevo que hagamos el binomio Leonel Fernández y Abel Martínez. Cuando usted dice que se profundice, Iván, ¿usted A, cree- a ese nivel, No, que a la ese nivel. candidatura Ok. presidencial. Eso es lo que y usted desea. vicepresidencial. Lo que yo pregunto es, con el respeto que usted me merece y dentro del equilibrio democrático con el que se produce este espacio, eso es lo que usted pretende y quiere, pero con el perdón suyo esta vez no le pregunto lo que usted pretende y quiere. La gente lo que desea saber es,
si realmente han avanzado esos acuerdos con la gente del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo para irse en la primera vuelta, según se me dijo a mí a las 5 de la tarde de ayer. Mire, aunque usted está interpretando lo que... Independientemente de lo que dicen las encuestas. Usted, Porque aunque- las encuestas están arrojando unos números que difieren Sí, de claro. que la Fuerza del Pueblo y el PLD puedan ganar en primera vuelta o que puedan ganar. No es imposible. Aunque hacerlo. usted está interpretando que es un deseo mío, es verdad, yo lo admito que es un deseo mío, pero es el deseo de la inmensa mayoría de las bases del PLD, de las bases de la Fuerza del Pueblo y de la mayoría de las cúpulas dirigenciales de ambos partidos de que la alianza se profundice, la alianza de rescate RD. Y yo pienso que eso no solamente se va a profundizar a ese nivel, sino también el propio candidato a la presidencia por el PLD escribió ayer, dijo ayer, que algunos candidatos a senadores, incluso alcaldes, podrían renunciar. Ahí bajó, para ahí dar bajó paso la pregunta. ¿Han nuevos avanzado? entendimientos. Don Jai bajó la pregunta de nuevo por tercera vez dentro del respeto que me merece. En las últimas 48 horas, don Jai bajó, pese a lo que es lo que usted decía y la generalidad, ya lo he expresado, en las últimas 48 horas han avanzado esos acuerdos con la gente del PLD y la Fuerza del Pueblo para irse aliados desde ya. Esto va viento en popa. Ah, pues la fuente es cerca. Ahí bajó. Para que ahí bajó, Ahí bajó, como un ciudadano común. Gracias, Sí. gracias. Como un ciudadano común y hasta cierto punto un neófito en la política. No se subestime de esa manera. Así no son chiquitos. No se para que sube lo paguen. Lo que- Así no son chiquitos. Lo que estamos viendo es que esta alianza, de una forma u otra, ha nacido con desconfianza. Y lo que se plantea en la calle es que ambos bandos, y cuando digo ambos bandos, lo que me refiero es tanto al Partido de la Liberación Dominicana, a sus principales líderes, como a los principales líderes de la Fuerza del Pueblo, no se han logrado poner de acuerdo en los municipios que realmente es decir, tienen más del 65% del padrón electoral. Entonces, esa sensación, y lo que se dice es que hay una sensación de juego no limpio. Esa sensación de juego no limpio no podría estar afectando las candidaturas, que dicho sea de paso, lo que está planteando y lo que han publicado las encuestas es que el PRM retiene entre el 68 y el 72% de las indicaturas. Entonces, ahí hay un Y tema que tiene podría... mucha posibilidad de ganar en primera vuelta. Y bueno, viene otra pregunta, vamos a ver lo que él se expresa. Sí, mira, es difícil, hasta en la familia, que se llegue a un acuerdo o a un consenso absoluto sobre hasta para tomar la decisión de qué se va a cocinar en el día de hoy en la casa de nosotros. De manera que haya algunas diferencias entre el PLD y la Fuerza del Pueblo es normal. Es más, el partido de gobierno anunció que el candidato oficial por el PRM en la ciudad de Santiago de los Caballeros, o en la provincia de Santiago de los Caballeros, será el que fue ministro de Salud Pública. ¿Y qué dijo la presidenta, la gobernadora del PRM, que no estaba de acuerdo? Y que ese candidato no tenía estructura. Entonces, ¿puedo yo decir que extenderlo, de que eso pasa en todo el PRM a nivel nacional? Creo que no. Sería exagerado de mi parte de que se den esas desavenencias a nivel de una ciudad o una provincia tan importante como es la de Santiago de los Caballeros. Pero yo le puedo poner otros casos, pero no quiero, tú sabes, traerle más complicación al PRM de la que ya tiene. En términos absolutos, No, pero qué amable. en términos absolutos, ¿por dónde anda Peligroso, la candidatura presidencial? Porque aquí hay un tema, Sí. y hasta cierto punto, Iván Joven tiene razón, porque una cosa es que usted saque la mayoría de los alcaldes, me refiero para la presidencial. Tú puedes sacar la mayoría de los alcaldes. Ahora, el otro elemento es los votos que tú saques en las demarcaciones principales. Y me refiero Santiago, Gran Santo Domingo, San Cristóbal. Esas provincias, en su totalidad, tienen... Santo Domingo Este. el Gran Santo Domingo en su Gran Santo conjunto Domingo. tienen más del 68% del padrón electoral. ¿Qué Así es, ocurre? sí. Que cuando vengan estas elecciones municipales, hay dos elementos. No solo es ganar la mayoría No. para tú poder Es decir que saber te vas en dónde primera ganar. vuelta. Es saber Sí. dónde gana y Sí. qué porcentaje. Ahora bien, Eso es así. lo que están diciendo los números es que hay posibilidad real de primera vuelta, de que el candidato del oficialismo gane en primera vuelta. Y lo que se está planteando aquí es
que cuando se suman, y lo planteo ya no por encuestas que se han publicado, sino por los datos que manejamos de encuestas que no se publican ya a nivel privado, del sector empresarial, es que cuando suman los votos del PLD y los del Fuerza del Pueblo, no llegan a un 37. No dan. Si tú coges un 37 y le sumas los que históricamente han sacado los partidos, que yo le llamo el grupo de los ceros, redondeémoslo en 5, Sí. ¿cuántos van? Van 42. 42. 33. O 43, te queda un Pero tiene que 57%. limitarse Entonces, para que sea hay el quienes que plantean en su error hable. que el presidente 37, Luis Abinader no 5. solo puede ganar en primera vuelta por encima del 50, sino Así que es. puede estar picando el 60. Mira, como tú estás hablando de números, 37, 48. como tú estás hablando de números, yo pudiera decirte que una de las encuestas más creíbles, la Greenberg, publicó que la más reciente a nivel de los medios de comunicación público, dice que los votos del PLD más los votos de la Fuerza del Pueblo sitúan a la oposición con un 49%. Pero eso es mucho mejor. Bueno, pero estoy diciendo los números. No son míos esos números. Son los números de Greenberg. Como usted habló de números, yo le estoy dando números que no son de la Fuerza del Pueblo. Luego, el resto son encuestas administradas, ¿no? La Gallup. Administradas. Póngale nombre, apellido, como usted quiera. En general, las encuestas son administradas. Y yo creo que quedó demostrado, la primera vez que presentaron la primera edición de esa encuesta en esta coyuntura electoral, quedó muy mal parado esa encuesta, ¿no? Con preguntas. Pero no sería ir contra la historia. Bueno, no, es que estoy hablando basado en documentos de ellos mismos, ¿no? Que una firma que le prestó servicio al gobierno, le presta servicio al gobierno, una firma que le presta servicio a la convención interna, las primarias internas del partido de gobierno, por lo tanto, es su cliente. Bueno, pues la contaminación, como dice, contamíname, pero de lo bueno. Como dice la canción, ¿no? Por Dios, o sea, Vaya, Belén. Podemos cerrar ahí ya, creo Eso yo. es de Pedro. Podemos cerrar ahí. Pero la interpreta Ana Belén, la hizo popular, sí. Entonces, no nos tomen el pelo, ¿no? Si estamos hablando de números, el desafío mayor lo tiene el presidente de la República que aspira a la reelección. ¿Usted sabe por qué es el desafío mayor? Porque él sacó menos votos que Leonel Fernández en el año 2020. Sacó algo más de 2.150.000, 140.000. Y Leonel, la última vez que participó en las elecciones, en forma competitiva, sacó 2.200.000. De tal manera que en unas elecciones que estaban hechas para el PRM, que como fueron las del año 2020, el PRM apenas sacó un 52%, pero con un 45% de abstención, de los cuales 1.100.000 dejaron de votar. Y dejaron de votar por Abinader y por el candidato del PLD y Leonel, que no tenía partido, porque el candidato Abinader no le concitaba ningún interés. Por lo tanto, ese 1.100.000 probablemente ahora, para las elecciones del año 2024, voten a favor de Leonel Fernández. Bueno, Hay lecturas diferentes. Bueno. Gracias. Gracias, Ramón. Gracias. Como le dijo Tremendo. Yuli, Ivan. Don Ivan Joy. Gracias por haber estado con Muy nosotros. amable. Gracias, Enoé. Me he sentido bien, Nova. Gracias, Ramón. Ay, qué bueno. Y nosotros también. Qué bueno. Y Gracias. nosotros Gracias. mejor. Me pueden invitar Jairo. otra vez. Ok, no, aprobado. Señor Jairo Severino, Jairo. director del periódico El Dinero. Gracias al canal, gracias a todo un equipo Gracias, técnico. Tengan claro que el horizonte está más allá del horizonte. Solo empínese y lo verá. Abrace a los suyos y aférrese, que aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no. no. No participa.